El psicoanálisis desde el punto de vista espiritual. Antroposofía y psicoanálisis 1. Cabe afirmar que hoy se sienten atraídas hacia el psicoanálisis toda clase de personas que buscan seriamente los fondos espirituales de la existencia y las intimidades psíquicas del hombre. Es en verdad una particularidad característica de nuestra época actual el que haya quienes reparan en ciertas funciones peculiares del alma humana, y los psicoanalistas pertenecen al grupo de pensadores que se ven empujados simplemente por los impulsos de la época, casi diríamos con la nariz, hacia ciertos fenómenos de la vida anímica. Es particularmente importante que no desatendamos por completo ese movimiento, por la razón de que los fenómenos cuyo estudio se propone el psicoanálisis tienen efectividad real y ocupan un prominente lugar ante la preocupación psíquica de los hombres. Ya llegará la oportunidad de que analicemos las causas. El hombre de hoy tiene que percatarse de esos fenómenos. Sin embargo, no es menos cierto que las personas que se ocupan de esas cosas carecen de los medios cognitivos que les permitan hablar de ellas y menos aún comprenderlas. Por consiguiente, existe la situación un tanto paradójica de que el psicoanálisis es una tendencia de actualidad que obliga a los hombres a reparar en ciertos procesos anímicos, pero al mismo tiempo les induce a estudiar esos procesos con medios cognitivos inadecuados. Y esto es muy significativo, ya que el estudio con medios cognitivos inadecuados de un conjunto de hechos evidentemente existentes y sugestivos conduce a toda clase de aberraciones, y no está exento de peligros para la vida social, para el progreso del conocimiento, así como para la influencia que este progreso ejerce sobre la vida social. No es exagerado decir que a veces una cuarta parte de verdad puede ser más dañina que un error cabal, y las afirmaciones hechas hoy día por los teóricos del psicoanálisis han de considerarse como verdades al 25%. Repasemos, pues, algunos hechos tomados de la investigación psicoanalítica. El punto de partida de que hoy se conoce con el nombre de psicoanálisis fue un caso de enfermedad observado alrededor de 1880 por el médico vienés, el Dr. Breuer. Este médico, al que yo conocí personalmente, fue un hombre de exquisita cultura, profundamente interesado por toda clase de problemas estéticos y humanos en general. Ahora bien, por su modo íntimo de preocuparse por sus enfermos, es comprensible que se interesara superlativamente por un caso patológico que se le presentó por aquellos años. Hubo de atender a una dama que parecía sufrir graves síntomas de histeria. Esta dama sufría de una parálisis unilateral en uno de sus brazos, confusión mental, marcada somnolencia y además había olvidado su idioma materno, el alemán. Bajo la influencia de su histeria ya no hablaba ni entendía alemán, tan solo inglés. Entonces Breuer observó lo siguiente. Cuando la dama se hallaba en su condición de conciencia confusa, era posible inducirla, mediante tratamiento médico bien íntimo, a que hablara de un determinado episodio, una experiencia muy grave que ella había sufrido anteriormente. En sus condiciones de semiconciencia, ya sea espontánea o provocadas, pues Breuer era un hábil hipnotizador, hablaba de aquella experiencia, por lo que pudo colegir que la histeria que la afligía se relacionaba con la enfermedad de su padre en la que ella había intervenido. El padre había estado enfermo, ella había tomado parte muy activa en su atención y alguna vez en el ejercicio de su actividad de enfermera tuvo una rara experiencia. Una y otra vez hablaba de esa experiencia y una de las versiones que ella daba en la mencionada condición de semiconciencia fue la siguiente. Cierta noche despertó angustiada por el enfermo delirante y a la expectativa de que llegara un cirujano de Viena para cierta intervención. La madre se había ausentado momentáneamente y Ana, la paciente,
sentada junto al lecho del enfermo, con el brazo derecho apoyado en el respaldo de la silla, entró en una especie de duermevela durante el cual veía en la pared una serpiente acercándose al enfermo para morderlo. Como hoy día el materialismo se mete por doquier, encontramos en ese relato también la siguiente observación. Es muy probable que en la pradera posterior de la casa había efectivamente algunas serpientes que ya con anterioridad habían asustado a la muchacha y que ahora sirvieron de tema a su alucinación. Esta pues no es más que una digresión que pueden ustedes tener en cuenta o no, lo mismo da. Lo importante es que la muchacha se imaginaba que la serpiente salió de la pared y que quiso morder al papá. Ella trató de rechazar al animal, pero estaba como paralizada. El brazo derecho colgado sobre el respaldo de la silla se hallaba acalambrado, sin sensación. Los dedos se transformaron en pequeñas serpientes dotadas de calaveras. Todo esto, insisto, tuvo lugar junto al lecho del padre. Probablemente ella intentó ahuyentar a la serpiente con la mano derecha paralizada y así se produjeron la anestesia y la parálisis asociadas a la alucinación de serpiente. Cuando esta alucinación hubo pasado, ella, azorada, quiso rezar, pero le faltó el habla. No podía hablar en ningún idioma hasta que por fin se acordó de una canción de cuna en inglés y siguió pensando y rezando en aquel idioma. Toda la enfermedad se originó en ese episodio, una parálisis parcial de la mano, condiciones de conciencia confusa e incapacidad de expresarse en otro idioma que no fuera el inglés. Ahora bien, el doctor Breuer observó que la condición mejoró cada vez que él dejó que la paciente le contara el episodio y sobre este hecho basó su plan de tratamiento. Hipnotizando a la enferma, trató de desentrañar poco a poco todos los antecedentes y así logró efectivamente una notable mejoría, gracias a que la enferma, soltando su historia y comunicándola a otra persona, logró, como si dijéramos, deshacerse de ella. Breuer y su colaborador Freud, influidos como era naturalmente en aquella época por la escuela de Charcot de París, atribuían esa situación a lo que se llama trauma psíquico o, como dicen los ingleses, a un nervous shock. Según ellos, el shock psíquico consistía en aquella visión junto al lecho del enfermo que produjo sobre el alma un efecto similar al que una herida física sobre el cuerpo. Quiero hacer énfasis especial en que Breuer, desde el principio, concibió todo el asunto como una enfermedad psíquica, es decir, como asunto interno, y estaba convencido de que no había alteraciones anatómicas o fisiológicas, tales como por ejemplo algún trastorno en los nervios que van de la mano al cerebro o cosa por el estilo. Daba por descontado de que se trataba de un fenómeno psíquico interno. En aquellos primeros tiempos del psicoanálisis siempre se estaba dispuesto a opinar que esas cosas se producen por traumas o shock psíquico o cosa parecida. Pronto esa ciencia tomó otro sesgo, particularmente porque entró en escena el Dr. Freud, con cuyo modo de proceder Breuer no estaba muy de acuerdo. Freud dijo: no es aceptable explicar todo por shock o trauma psíquico, eso no es suficiente. También Breuer estaba convencido de que la teoría del trauma psíquico no era suficiente. Breuer era un médico práctico, muy ocupado, de profunda preparación científica, discípulo predilecto de Nothnagel, y solo por circunstancias fortuitas no llegó a profesor universitario. Si nos arriesgamos a formular una hipótesis, podemos tener la creencia de que el psicoanálisis hubiera tomado otro curso radicalmente distinto si Breuer hubiera obtenido una cátedra y hubiera podido dedicarse a esos problemas, siendo así que en realidad él era uno de los médicos internistas de Viena de gran clientela. Así, el problema pasó a la atención del Dr. Freud, quien dijo: no basta con el simple trauma del alma. Hemos de investigar bajo qué condiciones puede tener lugar semejante herida del alma. Con cierta razón, él razonaba de esta manera:
La muchacha estaba sentada junto al lecho de enfermedad del padre, pero ¿cuántas personas se hallan en las mismas condiciones y reciben las mismas profundas impresiones sin que les pase semejante incidente? El lego sin preparación científica despacharía un caso como este, ni lerdo ni perezoso, con una explicación sumamente profunda diciendo: uno tiene la disposición y el otro no la tiene. Muy profunda, entre comillas profunda, explicación esta, pero la más necia que imaginarse puede, porque si todas las cosas del mundo se explican por disposiciones, es fácil encontrar explicación a todo. Basta con afirmar que existe la disposición para ello. Aquellos dos médicos, que dígase lo que se quiera, eran pensadores serios, no querían sucumbir a semejantes perogulladas. Freud creía poder desentrañar el tipo de condiciones subyacentes por el estudio de casos como el que seguidamente les contaré. La actual literatura psicoanalítica tiene registrados infinidad de casos similares y es realmente inmensa la recopilación de material para elucidar tal o cual caso. Uno de estos casos es el siguiente. Lo contaré en la forma más fácilmente comprensible. Para nuestro objeto no es de importancia la absoluta exactitud histórica. Una dama tomó parte en una reunión social en compañía de otros invitados. La reunión fue una fiesta de despedida para la señora de la casa, que sufría de los nervios y por eso tuvo que salir a un balneario en el extranjero. Su salida había sido fijada para esa misma noche y se celebraba la despedida. Al disolverse la fiesta y después de que la anfitriona ya hubo salido de viaje para el balneario, aquella dama se retiró de la cena en compañía de algunos de los demás invitados, y cuando todos caminaban por la calle, vino por atrás, entrando por una bocacalle, un coche de caballos a gran velocidad. Ya saben ustedes que particularmente a la hora del regreso nocturno se acostumbra en nuestras ciudades caminar, no por la cerca sino por el medio de la calle. Ahora bien, al acercarse a aquel carro, la gente se hacía de lado a diestra y siniestra, con excepción de dicha dama, que en vez de subir a la acera, continuó corriendo delante del carro, delante de los caballos, y por mucho que la increpara el cochero, no fue posible hacerla desistir de seguir corriendo de frente. Pese a los estallidos del látigo, ella continuó corriendo hasta llegar a un puente. Entonces, por miedo a que fuese arrollada, intentó precipitarse al agua. Algunos transeúntes la salvaron, la regresaron a sus compañeros y se evitó así un accidente de mayores consecuencias. Ahora bien, no cabe duda de que las causas de este episodio tienen que buscarse en toda la condición de dicha dama. Correr delante de los caballos en vez de subir a la acera es notoriamente histérico, y surgió la cuestión de buscar las causas de esa actitud. Entonces se le ocurrió a Freud buscar las causas, lo mismo en este caso como también en otros, ya sea en la infancia o en general en la vida anterior al momento en cuestión. Freud especuló que si ahí hubo acontecimientos no totalmente digeridos por el alma, era posible que quedara como remanente una disposición impulsiva que posteriormente pudiera entrar en virulencia por alguna motivación. Efectivamente fue fácil encontrar semejante acontecimiento en la infancia de aquella dama. De niña todavía, ella había viajado en carruaje y sucedió que los caballos se desbocaron y se precipitaron a la ribera del río. El cochero se apeó a saltos y ordenó a la niña que hiciera lo mismo. Así lo hizo ella en el último momento, antes de que el coche con todos los caballos cayera al río. Los caballos perecieron, el carruaje se perdió. Así pues, estaba el acontecimiento buscado. También estaba ahí cierta asociación entre caballo y caballo. En el momento en que la dama se dio cuenta del peligro por los caballos que se le acercaban, perdió su compostura, su conciencia, y en vez de hacerse a un lado, se echó a correr delante del coche bajo la influencia de aquella experiencia infantil. Así ustedes pueden apreciar que los psicoanalistas no dejan de poseer cierta metodología científica,
en el sentido de que hoy día se le da a la ciencia. Pero una vez más, el doctor Freud no se dio por satisfecho. Hay muchas personas a quienes en la juventud les sucede un episodio similar al que he contado y no obstante no harían lo mismo, correr ante los caballos, por mucho que en su mente asociara caballo con caballo. Algo más ha de agregarse a este cuadro para que se produzca la disposición de correr ante los caballos en vez de hacerse de lado. Por eso Freud siguió investigando y efectivamente logró en este caso descubrir una conexión muy interesante. Esta conexión consistía en lo siguiente: la mencionada dama estaba a punto de formalizar su compromiso, pero amaba a 2 hombres, con el que iba a comprometerse, convencida de que lo quería más que al otro, y a otro más, pero sin plena conciencia de ello, solo se daba cuenta a medias. El esposo de su mejor amiga, la anfitriona cuya despedida se había celebrado en aquella casa. Esta amiga, por tener estropeados los nervios, salió de viaje. La amiga tomó parte en el convite de despedida, salió con las demás visitas y corrió ante los caballos. Al investigar el asunto, salió a la luz que anteriormente había habido algunas relaciones bastante amorosas entre dicha dama y el esposo de su mejor amiga. Esas relaciones habían sido de cierta profundidad y, como ustedes pueden imaginar, esas relaciones incluso pueden haber tenido algo que ver con la nerviosidad de la amiga. Sea como sea, sin sospechar nada, según su propia opinión, la dama se retiró con las demás visitas, corrió en la calle delante de los caballos, fue salvada y los comensales la llevaron de vuelta a casa de donde había acabado de salir, lo más natural e indicado en las circunstancias. El médico investigó el caso y logró que la dama le contara toda esta historia, pero llegada a este punto ella se turbó y solo con grandes esfuerzos logró el médico persuadirla para que relatara la continuación. Entonces le contó, y recordemos que su amiga había salido de viaje y el esposo estaba solo en casa, que después de que ella había vuelto a la casa, había vuelto en sí y era nuevamente normal, aquel señor le hizo una declaración de amor. ¿Ya ven ustedes qué asunto más extraño? El doctor Freud siguió de cerca otros casos similares y, de acuerdo con sus observaciones, comprobó que esas situaciones se presentan únicamente cuando entra en juego el amor, es decir, cuando en el subconsciente late algo de asuntos amorosos. Freud siguió a la convicción de que si se investiga la vida de personas histéricas que antes se había diagnosticado con trauma psíquico, siempre es posible desentrañar algún factor amoroso, cualesquiera que sean las condiciones y por variadas que sean las constelaciones. Bien entendidos, los casos más característicos y reveladores son aquellos en que el paciente ni tiene conciencia alguna del episodio amoroso. Así pues nació la teoría a la que Freud dio el nombre de teoría de la neurosis o teoría sexual. Según Freud, el elemento sexual interviene en todos esos casos. Esta interpretación es desde luego extremadamente seductora, dado que existe en la actualidad la tendencia generalizada de invocar el elemento sexual cada vez que se trata de explicar algún fenómeno humano. De ahí que no sea de extrañar que un médico, que en tantos y tantos casos de histeria descubre un factor amoroso, sostuviera semejante teoría. Sin embargo, este es precisamente el punto en el que se inicia el máximo peligro que se puede imaginar, debido a que la psicología analítica es un intento de conocimiento con medios inadecuados. El peligro radica en el afán de conocimiento, que es sumamente seductor, primero en virtud de las circunstancias propias de la época y segundo porque efectivamente siempre es posible comprobar que las relaciones sexuales desempeñan algún papel. Ahora bien, el psicoanalista Jung, académico de Zúrich y autor del libro La psicología de los procesos inconscientes, no comparte la opinión de la teoría sexual de las neurosis, que según Freud es suficiente,
su opinión es otra. Jung nota que Freud tiene sus adversarios, entre ellos un tal Adler, que sostiene un punto de vista muy distinto, mientras que Freud ha examinado una casuística abundante y encontró que por doquiera interfiere lo sexual, lo que le dedujo a creer que lo sexual es la causa determinante. Adler enfocó la otra cara y encontró que ella es mucho más importante que la que destacó Freud. Si ustedes me permiten moverme en generalidades únicamente, puedo decir que Adler encontró que, al lado de lo sexual, otro impulso tiene un papel de igual importancia. Me refiero al impulso de alcanzar poder sobre el medio circundante, el ansia de poder. La voluntad del poder fue estipulada por Nietzsche como un dogma filosófico, y lo mismo que Freud fundó su teoría con apoyo en lo sexual, es posible asimismo juntar un sinnúmero de casos para ejemplificar el afán de poder. Basta con analizar las histerias. Supongan una dama histérica que sufre espasmos. Los espasmos cardíacos son particularmente populares en estos casos, así como toda clase de otros síntomas. Se alborota toda la casa, se llama a los médicos y todos se conmiseran de la pobre enfermita. Ella ejerce un poder tiránico sobre su medio ambiente. Toda persona sensata sabe que, por lo regular, a esta clase de pacientes no les pasa nada, si bien su conciencia yace embargada de su condición morbosa y sufren de ella. Pero en realidad no les pasa nada, son propiamente sanos, pero pueden también ser enfermos a su gusto. Podemos considerarlos sanos o enfermos con igual derecho, aunque es cierto que se caen, al desmayarse por un espasmo cardíaco caen, por lo regular, sobre la alfombra o no al lado de ella. Esto se puede observar frecuentemente. Esa ansia de poder, desplazado al inconsciente, conduce con asombrosa facilidad a condiciones histéricas, y Adler, en los casos a su alcance, ha estudiado preferentemente esa ansia de poder y ha comprobado que, por doquiera que se presenten casos de histeria, siempre hay algo de ansia de poder estimulado y desfigurado en forma patológica. Jung dice, no es posible negarle la razón a Adler, porque lo que él ha observado existe, pero tampoco puede negársele la razón a Freud, lo que él ha observado también existe. Por lo tanto, se puede suponer que una vez sea de una forma y otra de otra. Es bastante razonable, seguramente se presentarán ambas modalidades, pero Jung edifica sobre esa ambivalencia una teoría muy peculiar. Esta teoría no deja de ser interesante si no la tomamos como simple teoría abstracta, sino que vemos en ella a la vez los impulsos propios de la época en actividad, sobre todo de la impotencia cognitiva de nuestro tiempo. Dice Jung, hay dos tipos de personas, en una se ha desarrollado preferentemente la sensibilidad, en la otra más bien el intelecto. Muy bien, una vez más, un gran sabio ha hecho un descubrimiento, que hace época. Descubrimiento que propiamente toda persona sensata puede hacer en cualquier momento en la calle o en el hogar, pues la posibilidad de clasificar a los hombres según sean emocionales o intelectuales es bastante evidente, pero la erudición académica tiene aún otra función. No le basta esa clasificación simplista según individuos emocionales o intelectuales, siempre tiene que poner su grano de arena adicional. En un caso como este, la erudición dice, el que siente sale de él mismo hacia la objetividad, el otro se retira ante el objeto, se detiene y reflexiona. El primero es el tipo extrovertido, el otro introvertido. El primero es por lo tanto el individuo emocional, el segundo el intelectual. En resumen, se ha hecho una clasificación docta, sagaz, ingeniosa y hasta cierto punto acertada, no se puede negar. Pero Jung continúa. En el tipo extrovertido, es decir, en el hombre que vive preferentemente en sentimientos y emociones,
Los conceptos intelectuales quedan estancados a menudo en el subconsciente, y entonces se produce una colisión entre lo que existe en su conciencia y los conceptos intelectuales que ahí abajo palulan en el subconsciente. Esta colisión puede dar origen a toda clase de síntomas típicos, sobre todo en personas de filiación sentimental. En cambio, en las personas que se ocupan más bien de las operaciones mentales o intelectuales, los sentimientos permanecen en el subconsciente, pujando y pululando y entran en colisión con la vida consciente. La vida consciente a su vez queda perpleja ante lo que la afecta desde abajo, las emociones subconscientes, y por la circunstancia de que el hombre en realidad no es nunca integral, sino ora un tipo, ora el otro, pueden surgir las situaciones en que lo subconsciente se rebele contra lo consciente, y esto puede conducir con mucha frecuencia a condiciones de histeria. En el fondo, esta teoría de Jung no es sino una circunlocución del juicio trivial de los hombres emocionales e intelectuales y no ofrece mayor profundización de lo mencionado anteriormente. No obstante, todo lo dicho nos permite reconocer por lo menos que nuestros contemporáneos empiezan a prestar atención a toda clase de peculiaridades psíquicas, que estas peculiaridades desfilan ante su mente y que ellos se ocupan de ellas preguntando: ¿qué sucede en una persona con tales y cuales manifestaciones? Y se ha llegado al punto de decir: no se trata de alteraciones fisiológicas y anatómicas. La gente ha superado el mero materialismo. No lo admite, habla de lo psíquico. Hemos de reconocer que se trata de un camino por el que la gente trata de trascender al mero materialismo y de enfocar lo psíquico. Sin embargo, a una observación más detenida se pone en evidencia que las insuficiencias cognitivas tienen un efecto muy peculiar y que el intento de conocer con medios insuficientes conduce a extraños caminos. Pero he de señalar expresamente que la gente no ve hacia dónde se halla empujada, ni tampoco lo ven sus adeptos, lectores y contemporáneos. Bien mirado, este asunto tendrá su lado peligrosísimo precisamente por la razón de que son tantos los aspectos que pasan inadvertidos. Existe pues una inquietud que se agita en el subconsciente. La gente postula teorías sobre el subconsciente, pero la propia teoría continúa moviéndose al nivel subconsciente. No hemos de olvidar, sin embargo, que Jung se ocupa de estos temas como médico, por lo tanto sus teorías las toma como base para aplicar tratamientos psicoterapéuticos. Asimismo, numerosas personas están trabajando en aplicar esos conceptos en la pedagogía. De modo que no nos hallamos ante una teoría de gabinete, de proyección circunscrita, sino ante el intento de lanzar un nuevo factor cultural. Es muy interesante observar cómo Jung, quien como médico reunió una respetable casuística y que en muchos casos reportó curaciones completas, se ve empujado de una conclusión a otra y a otra. Una de ellas es la siguiente. Dice: si se registran fenómenos anormales en la vida psíquica de una persona, hay que explotar los acontecimientos infantiles que han hecho impresión en la vida anímica y siguen repercutiendo en ella. Eso es lo que hoy se busca sobre todo, repercusiones de la infancia. Les di el ejemplo clásico de la literatura psicoanalítica, caballo y caballo. Pero sigamos. Jung cae en la cuenta de que entre los casos de auténtica enfermedad abundan aquellos en que no se puede comprobar ningún efecto infantil, por mucho que la investigación se remonte hasta la más temprana infancia. Si pasa revista de todas las circunstancias con que el paciente haya estado en contacto, no se encuentran los factores que permitan la explicación del conflicto en el individuo hombre que uno tiene delante de sí. Así llega Jung a distinguir dos clases de inconsciente. Primero, el inconsciente individual, que se localiza dentro del hombre, aunque no en su conciencia. Recuerden que la dama en su infancia había saltado del carruaje y tuvo un shock. Esa experiencia ya ha desaparecido desde hace tiempo,
ya no está en la conciencia, sino que actúa inconscientemente. Entre los innúmeros inconscientes que el hombre lleva dentro de sí, este es el inconsciente personal o individual, el primero de los que Jung distingue. El segundo, empero, es el inconsciente suprapersonal. Dice Jung que existen también factores que afectan nuestra vida anímica sin residir en la personalidad ni en el mundo material en torno, sino que deben ubicarse en algún mundo psíquico. Ahora bien, el psicoanálisis se propone elevar a flor de conciencia esa clase de contenidos psíquicos. La terapéutica, el tratamiento emotivo, debe consistir precisamente en traer esos factores a la conciencia. Al médico le incumbe explorar no solo las experiencias individuales del enfermo, sino también muchas otras facetas que no contribuyan tales experiencias individuales ni existan en el mundo exterior, sino que son contenido psíquico. Entonces los psicoanalistas caen en la cuenta diciendo: bien mirado, al caudal de experiencias de un hombre pertenecen no solo las que ya tuvo desde su nacimiento físico en delante, sino también toda clase de experiencias prenatales que hacen efecto dentro de él. Así un hombre de nuestro siglo vive en su subconsciente incluso la leyenda de Edipo. No la aprende solamente en la escuela, la vive. Vive a los dioses griegos, convive con todo el pasado de la humanidad, y lo malo consiste en que el hombre vive todo eso sin que alcance a aflorar a su conciencia. El psicoanalista se ve pues obligado a decir: también el niño griego vivía eso, pero se lo contaron sus mayores, por lo que lo tenía en la conciencia. El hombre de hoy también lo vive, pero solo crea confusión en él, en los pensamientos del extrovertido y en los sentimientos subconscientes del introvertido. Todo eso molesta a los hombres como si fuera el demonio. Y ahora imaginemos la necesidad con que se ve confrontado el psicoanalista que permanece fiel a su propia teoría. Propiamente, él tendría que otorgar validez objetiva a sus observaciones y decir: si la enfermedad de alguna persona es causada por la relación con lo que ella transgrede, es necesario llevársela a la conciencia, es decir, explicarle que existe un mundo espiritual y dentro de éste toda clase de dioses. El psicoanalista incluso llega a admitir que el alma humana tiene su relación con los dioses, pero su ignorancia de esta relación encierra un factor morboso y eventualmente causa patogénica. El psicoanalista busca toda clase de indicios, entre ellos algunos bastante grotescos. Supongamos un paciente histérico con tal síntoma de histerismo, digamos que tiene miedo a un demonio del fuego. Antaño la gente creía en los demonios del fuego y tenía noción o conciencia de ellos. Hoy en día esto lo admite el psicoanalista. La gente también tiene relación con esos mismos demonios, relación inconsciente, y no se le explica la realidad de ellos. Así nace la causa patógena. Ahora bien, Jung va al extremo de afirmar: los dioses con que se tienen relaciones inconscientes, sin saberlo, se ponen iracundos y se vengan, y la venganza se manifiesta como histeria. En otras palabras, lo que afirma Jung equivale a decir que un hombre de hoy, maltratado de su subconsciente por algún demonio, no sabe que hay demonios en el fuego. Un demonio del fuego lo atormenta, pero no puede entrar en relación con él. Esta sería superstición. No se puede. ¿Qué hace entonces ese hombre moderno que cae enfermo por aquella influencia? La proyecta hacia afuera, es decir, escoge a un amigo con el que antes se llevaba bien y dice: ese es el que me persigue y que habla mal de mí. El enfermo proyecta en otra persona el demonio que lo atormenta. A menudo la terapéutica aplicada por los psicoanalistas consiste en que ellos aceptan servir de blanco para esas proyecciones. Sucede pues frecuentemente que en sentido positivo o negativo los pacientes convierten al médico en Dios o en diablo. Nos encontramos pues con el hecho sumamente interesante de que el médico de nuestros tiempos se ve impelido a afirmar:
Los hombres están siendo atormentados por espíritus y porque no se les ofrece ninguna teoría de estos espíritus, ninguna demonología, es decir, porque ellos no admiten en su conciencia teoría alguna, se importunan mutuamente, proyectan sus demonios hacia afuera, se cuelgan toda clase de atributos demoníacos, etc. Para ilustrar la fatalidad radical con que los psicoanalistas enfocan esta situación, me permito relatarles otro caso mencionado por Jung. Dice: algunos de mis colegas afirman que si alguien ostenta características psíquicas que se deban a semejantes tormentos, hay que desviarlas hacia algún receptor. Apliquemos esa recomendación a algún caso típico del psicoanálisis. Llega una paciente, por el análisis de su confesión psicoanalítica, resulta que su enfermedad se debe a que ella, en tiempos pasados, estaba enamorada de alguien sin éxito, y esta desilusión le dejó una herida. También podría ser algún demonio que la atormenta, pero en la mayoría de los casos observados por los médicos se comprueba que hubo algún incidente en el subconsciente individual que es distinto, como hemos visto, del subconsciente supraindividual. Entonces el médico trata de desviar o transferir aquella fantasía semifermentada. Dice: si un alma sedienta de amor no ha conseguido su ídolo, el único según ella, y cree que debe intervenir en servicios samaritanos su excesivo amor que ha quedado sin aplicación, aspirando a nombramientos honoríficos en toda clase de clubes y organizaciones de beneficencia, no cabe duda de que la intención es buena, pero el propio Jung dice que no siempre es posible desviar aquellas energías en esta forma. Esas energías aposentadas en el alma tienen, hablando con más precisión, cierto ingrediente potencial que no siempre es posible digerir. Pues bien, yo no tengo nada contra esos términos, solo quiero destacar que ellos no son otra cosa que una traducción de hechos que les son bien conocidos incluso al ego. Pero Jung relata un caso muy interesante que ilustra la imposibilidad de digerir dicho potencial. Un americano representante típico de nuestra época se ha convertido en próspero empresario, con grandes éxitos y grandes ingresos, y piensa: próximamente cumpliré los 45 años, ya me he ajetreado bastante en esta vida y me voy a permitir un poco de descanso. Se compra una granja campestre con automóvil, cancha de tenis y todo lo demás. Vivía pues en la ilusión de retirarse de los negocios a los 45 años, mudarse a la granja para vivir ahí de los dividendos o intereses que le dejaban sus inversiones. Pero he aquí que después de haber pasado una temporada en la granja, dejó de jugar al tenis, no manejaba su automóvil, no asistía a la ópera, no le deleitaban las flores de su jardín, sino que se sentaba solo en su habitación entregándose a estériles lucubraciones. Le dolía aquí, le dolía acá, le dolía todo, y efectivamente le dolía ora la cabeza, ora el pecho, ora las piernas. Ya no se aguantaba a sí mismo, dejó de reír, estaba cansado, enervado, con jaquecas, horrible, y ningún médico podía diagnosticar enfermedad alguna. Esto es algo que se encuentra en muchos de nuestros contemporáneos. Están sanos y no obstante enfermos, realmente sanos y enfermos al mismo tiempo. Repito, en aquel caso no hubo enfermedad, y el médico, por no poder decir otra cosa, dijo: pues señor, su padecimiento es psíquico. Esto ya lo dicen hoy los médicos. Usted se haya adaptado al mundo de los negocios y ahora sus energías no pueden, de un día para otro, supeditarse a otro potencial. Ellas tienen su propio objetivo y éste no puede dirigirse. Regrese a su negocio, es lo único que se me ocurre. El paciente acepta el consejo, pero he aquí que ya había perdido su capacidad de dirigir una empresa. Es inservible y se siente tan enfermo en la ciudad como se había sentido en la granja. De ahí colige Jung, con razón,
no es fácil cambiar el potencial de una energía. Y si uno quiere regresarla a su cauce primitivo, tampoco se puede. Aquel paciente incluso lo vino a buscar para un tratamiento. Ya saben ustedes que muchas personas enfermas o no enfermas vienen a consulta a Suiza, pero ni el propio Jung pudo ayudarle. Ya era demasiado tarde. La enfermedad ya había prosperado demasiado. Hubiera sido necesario haber intervenido en una fase más temprana. Ya ven ustedes que esa terapéutica de la desviación tiene sus bemoles y el propio Jung relata ese ejemplo. Por doquiera se topa con hechos que son de importancia y significación y que en cuanto a su penetración cognitiva, ahora sí ya es permitido que yo lo diga, solo se pueden denominar con ayuda de la ciencia espiritual o antroposofía. Ahí están los hechos, la gente se fija en ellos, lo que existe son las preguntas, y no cabe duda de que se llegará a descubrir que el hombre es un ser complicado y no aquel ser simplista del que la ciencia progresista del siglo XIX se formó una idea ilusoria. El psicoanalista de hoy se halla ante un extraño hecho, inexplicable para la ciencia contemporánea. En cambio, con los medios proporcionados en mis conferencias, les será fácil encontrar una explicación en la antroposofía. Sin embargo, anticipándome al caso de que ustedes no la encuentren por sí solos, pueden volver una vez más sobre el fenómeno en cuestión. Puede suceder, por ejemplo, que alguien pierda la vista histéricamente, que su ceguera no sea sino un síntoma histérico. Existen ciegos histéricos que podrían ver perfectamente y no obstante no ven, ciegos psíquicos. Luego puede suceder que tales personas recuperen su vista parcialmente, empiecen a ver de nuevo, pero no vean todo. Puede presentarse el caso peculiar de que un ciego histérico recupera la vista y ve todas las partes del hombre, exceptuando la cabeza únicamente. Semejante convalecencia parcial anda por las calles y ve todos los transeúntes sin cabeza. Tales casos existen efectivamente y muchos otros curiosos fenómenos más. Como ya dije, para la ciencia espiritual y orientación antroposófica, esos asuntos no ofrecen mayor problema, y por una de las conferencias que pronuncié aquí el año pasado, 5 de agosto de 1916, les será fácil encontrar la explicación del fenómeno en que a veces pueden permanecer invisibles las cabezas de las personas. De todas maneras, como también dije, el psicoanalista de hoy tiene conocimiento de esos fenómenos y cuenta con ellos, e incluso llega a contar con ellos hasta el extremo de decir que puede ser de nefastas consecuencias de que el hombre tenga relaciones en el subconsciente suprapersonal. Pero por Dios, claro que el psicoanalista no dice por Dios, pero quizá por la ciencia, de ninguna manera hemos de dejarnos arrastrar a tomar en serio el mundo espiritual. Todo menos eso, no se les ocurre tomar en serio el mundo espiritual, y esa actitud ambivalente produce un resultado muy extraño. Muy pocas son las personas que se dan cuenta de los extraños fenómenos que se producen bajo la influencia de semejantes incongruencias. Me permito llamar su atención sobre un pasaje interesantísimo del libro de Jung, La sociología de los procesos inconscientes, para que vean hasta dónde llegan hoy en día los psicoanalistas. Para eso les tengo que leer un trozo. Después de este ejemplo, y Jung se refiere a ejemplos que ilustran que el hombre posee no solo los elementos de su vida individual o del presente, sino relaciones con toda clase de elementos demoníacos, divinos, espirituales de un remoto pasado. Después de este ejemplo de la génesis de nuevas ideas que nacen del caudal de las imágenes arquetípicas, aquí Jung ya no habla de dioses sino de imágenes arquetípicas. Resumimos el estudio del proceso de transmisión. Hemos visto que la libido ha sido su nuevo objeto precisamente en dichas fantasías aparentemente desviadas, o sea, los contenidos del inconsciente absoluto.
Bien entendido, el inconsciente absoluto es el inconsciente suprapersonal, no el personal. Como ya dije, la proyección inconsciente de las imágenes arquetípicas sobre el médico constituye para la continuación del tratamiento un peligro que no debe subestimarse. Es decir, uno de los peligros consiste en que el enfermo expulsa sus demonios y los traspasa al médico. Y es que dichas imágenes contienen no solamente todo lo más bello y grandioso que la humanidad jamás haya pensado y sentido, sino también todas las más viles fechorías y diabluras que esos hombres jamás hayan sido capaces. Es impresionante notar que Jung ya llega al punto de comprender que el hombre lleva dentro de sí sin saberlo todas las fechorías y diabluras al lado de lo más bello que la humanidad jamás haya sido capaz de pensar y de sentir. Sin dignarse a hablar de Lucifer y Ahriman, Jung no tiene empacho en afirmar lo que sigue. Y es que las imágenes contienen solamente todo lo más bello y grandioso que la humanidad jamás haya pensado y sentido, sino también todas las peores fechorías y diabluras que los hombres jamás hayan sido capaces. Ahora bien, el paciente no puede distinguir entre la personalidad del médico y estas proyecciones, se pierde toda posibilidad de entendimiento y se imposibilita la relación humana. Pero si el paciente logra esquivar esta carabdis, cae en la sila de la inyección de estas imágenes, en cuyo caso atribuye sus cualidades no al médico, sino a sí mismo. En este caso, él mismo es su propio diablo. Este segundo peligro es tan serio como el primero. En el caso de la proyección, el enfermo oscila entre la deificación exuberante y patológica o el desprecio lleno de odio hacia su médico. En el caso de la introyección, cae en ridícula autodeidificación o el autosaherimiento moral. En ambos casos su error consiste en atribuirse en lo personal los contenidos del inconsciente absoluto. Así él mismo se hace Dios o diablo. Esta es la causa psicológica por la que los hombres siempre tenían necesidad de los demonios y nunca podían vivir sin dioses, con excepción de unos cuantos especímenes particularmente inteligentes del Homo occidentalis de ayer y anteayer, superhombres para quienes Dios ha muerto y que por esta razón se convierten ellos mismos en dioses, concretamente en dioses adocenados, racionalistas con cráneos paquiparietales y corazones frígidos. Ya ven ustedes que el psicoanalista llega a decir: el alma humana por su índole es menesterosa de dioses y se pone enferma si no los tiene. Por eso siempre ha tenido dioses, los hombres los necesitan. El psicoanalista incluso se burla diciendo que si los hombres no tienen dioses, tienen que convertirse en dioses ellos mismos, aunque tan solo en dioses adocenados racionalistas, con cráneos paquiparietales y corazones frígidos. El concepto de Dios, continúa diciendo el psicoanalista, es una función psicológica absolutamente necesaria de naturaleza irracional. Pues bien, no se puede ir más lejos que caracterizar de esta manera la necesidad del concepto de Dios de manera científica. El psicoanalista de hoy sabe que el hombre necesita de Dios, pero no les leí la frase completa. Leámosla. El concepto de Dios es una función psicológica absolutamente necesaria de naturaleza irracional que nada tiene que ver con la cuestión de la existencia de Dios. Aquí, juntando el principio y el final de la frase, nos topamos con el gran dilema de la actualidad. El psicoanalista demuestra que el hombre se vuelve enfermo o inservible si no tiene su Dios, pero esa necesidad nada tiene que ver con la existencia de Dios. Y Jung continúa: esta última cuestión, es decir, la existencia de Dios, es una de las más necias que pueden formularse. Se sabe de sobra que Dios ni siquiera es pensable, ni menos todavía se puede imaginar su existencia efectiva, lo mismo que no se puede pensar un proceso que no se halle sujeto a la condición causal.
Aquí nos encontramos en el punto preciso de poder interceptar a los psicoanalistas en flagrante. Ahí están las cosas llamando a la puerta del conocimiento. También están ahí las personas que buscan, reconocen la necesidad absoluta, pero consideran como la pregunta más necia que se puede formular aquello que para ellas mismas constituye una necesidad absoluta. He aquí uno de los puntos en que la vida cultural moderna pone en evidencia inmediata cuál es la realidad que en verdad siempre se pasa por alto. Puedo asegurarles que estos psicoanalistas, como conocedores o investigadores del alma, se hallan muy por encima de lo que ofrece la psiquiatría y psicología universitaria corriente, y que tienen razón en cierto modo al mirar desdeñosamente esa horrible creación llamada ciencia. Pero se les puede interceptar en un punto como este, donde se aprecia con toda claridad qué clase de cosas afronta la humanidad actual al enfrentarse a la ciencia contemporánea. Muchas personas no se dan cuenta de ello, y es que no conocen las mañas con que actúa hoy día la fe en lo de arriba. Nunca hubo una fe en lo de arriba como la que predomina en la actualidad. Nunca como hoy esa fe ha constituido el pozo del subconsciente. Una y otra vez hemos de decir, por Dios, ¿qué estás haciendo? Vosotros los terapeutas, al tratar a un paciente histérico, buscáis un contenido subconsciente que no ha logrado desprenderse de la conciencia. Esa clase de contenidos subconscientes se encuentra en abundancia en las teorías psicoanalíticas. Al subirlos a la superficie, sube a la conciencia lo que palpita en el subconsciente de los médicos modernos y de los pacientes modernos. Toda esa literatura está llena de ello, y cada día y cada hora estamos expuestos a enterarnos de esas cosas. Y dado que la correcta atención a esas cosas solo es posible mediante la ciencia espiritual, son tantas las personas que las asimilan inconscientemente, acomodándolas en su subconsciente. Al psicoanálisis le corresponde el mérito de haber llamado la atención sobre el hecho de que lo psíquico ha de tomarse psíquicamente, pero por doquiera tienen al diablo sentado en la nuca. No pueden ni siquiera además avenirse a la realidad espiritual. De ahí que por doquiera nos topamos con prólogos y epílogos que constituyen monstruosidades sin que nadie repare en ellas. Todo lector del citado libro de Jung, La psicología de los procesos inconscientes, tendría que caerse de su silla al tropezar con una frase como la que seguidamente les leeré. ¿Cuánto de lo inconsciente pulula en nuestra humanidad actual? Y precisamente porque los psicoanalistas se dan cuenta de ello, ven las cosas bajo una luz distinta que otras personas. En su prólogo, por ejemplo, Jung hace una afirmación aceptable en su primera parte que dice: los procesos psicológicos que acompañan la guerra actual sobre el increíble embrutecimiento del juicio general, las calumnias mutuas, la rabia desastrosa sin precedentes, la inaudita avalancha de mentiras y la incapacidad de la gente para frenar el demonio sangriento, son superlativamente apropiadas para ofrecerle al hombre inteligente la evidencia elocuente del problema del inconsciente caótico que late retadoramente debajo del mundo de la conciencia ordenada. Esta guerra le dio al hombre culto la inexorable lección de que él sigue siendo bárbaro, y al mismo tiempo le hizo ver que la férula de hierro está lista para entrar en acción, si acaso se le ocurriera otra vez tratar de cargarle al vecino la responsabilidad de sus propios defectos. La psicología del individuo, empero, corresponde a la psicología de las naciones. Y ahora viene una frase de la que no sabemos qué hacer con ella. Lo que hacen las naciones lo hace también cada individuo, y mientras lo haga el individuo, lo hace también la nación. Solo el cambio de actitud individual sería el comienzo de un cambio de la psicología de las naciones. Si ponemos estas frases una al lado de la otra, nos daríamos cuenta de la acción destructiva de este modo de pensar. Me permito preguntarles si tiene algún sentido el sostener que lo que hacen las naciones lo hace también cada individuo, pues en tal caso
debiera tener sentido el preguntar si el individuo podría hacerlo aun sin que lo hagan las naciones. No, esa tesis es un disparate absoluto y tamaño pensar disparatado invade hoy en día la mente incluso de los más eximios pensadores. Pero eso no es todo. La filosofía psicoanalítica en que alienta semejante pensar destructivo se arroja funciones no solo terapéuticas, sino también pedagógicas. También en esta ambición subyace el deseo justificado de introducir en la educación un nuevo elemento psíquico o espiritual. Pero, ¿debe inyectarse algo que ha sido inyectado con medios de conocimiento totalmente inadecuados? Estas son las importantes interrogaciones del momento. Oportunamente nos ocuparemos de todo aquello desde el punto de vista de la orientación antroposófica, y lo iluminaremos desde un horizonte más amplio de la ciencia espiritual. Entonces nos daremos cuenta de que para introducir orden y concierto en estas cosas se requiere un enfoque mucho más amplio, pero también hay que enfocarlas en lo concreto, para lo cual es necesario ante todo colocar bajo la luz del conocimiento espiritual ciertos problemas que comúnmente se estudian tan solo con los antiguos medios de conocimiento inadecuados. Veamos, por ejemplo, el problema de Nietzsche. Hoy me limitaré a mencionarlo, mañana lo estudiaremos en mayor detalle. De mis recientes conferencias, publicadas en el título La caída de los espíritus de las tinieblas de la editorial antroposófica, recordaremos que de 1841 a 1879 hubo una lucha de espíritus en el mundo espiritual y que de 1879 en adelante los espíritus caídos se hallan exiliados en el reino de los hombres. En tiempos venideros ya no será posible estudiar la vida humana sin tener en cuenta semejantes hechos de fondo. Nietzsche nació en 1844. Durante los 3 años que precedieron a su descenso a la tierra, se hallaba envuelto en aquella lucha espiritual en el mundo de los espíritus. Schopenhauer, fallecido en 1860, vivía todavía durante la juventud de Nietzsche, pero este solo se dedicaba a la lectura de las obras de Schopenhauer después de su muerte. Schopenhauer ya en los reinos espirituales propicia esa lectura. Nietzsche estudia Schopenhauer y éste continúa actuando en los pensamientos del estudiante. Pero, ¿en qué situación se halla Schopenhauer allí arriba? Durante todos los años de 1869 en adelante, en que Nietzsche lee a Schopenhauer, este se halla involucrado en la lucha de los espíritus que hasta el año de 1879 se libra en aquellas alturas. Las inspiraciones que Schopenhauer instila en la mente de Nietzsche son efluvios de dicha lucha. En 1879 esos espíritus son precipitados del cielo a la tierra y vemos que antes de 1879 el desarrollo espiritual de Nietzsche toma un curso muy extraño. En el porvenir se llegará a explicar ese curso por la influencia de Schopenhauer y de Warner. En mi opúsculo, publicado por la editorial de Rudolf Steiner y editorial antroposófica 1999, Nietzsche, un luchador contra su época, el título de la obra, se encuentran algunos puntos de apoyo para esta interpretación. La influencia de Warner hasta ese momento se limitaba a su actuación en la Tierra. Nació en 1813, en 1841 empezó la lucha de los espíritus, en 1883 murió Warner. Cuando después de su muerte empieza a hacerse sentir su influencia, el desarrollo espiritual de Nietzsche empieza a tomar cierto sesgo extraño. Warner llega al mundo espiritual en 1883, ya terminada la lucha y ya arrojados a la tierra los espíritus vencidos. Nietzsche, en cambio, se halla en medio de estos mismos espíritus que deambulan por la tierra. Puesto que la entrada de Warner al mundo espiritual tiene un lugar después de la caída de los espíritus, su influencia post-mortem sobre Nietzsche tiene un carácter muy distinto de la influencia de Schopenhauer. Aquí empiezan las influencias concretas suprapersonales,
en vez de las influencias abstractas demoníacas de que habla el psicoanálisis. La humanidad tendrá que decidirse a entrar en ese mundo espiritual concreto y de acoger las realidades que son evidentes con tan solo examinar los hechos. Habrá una futura biografía de Nietzsche en que se destacarán los estímulos que él recibió de Wagner terrenal, nacido en 1813, y que le permitieron el brillante despliegue de su individualidad hasta 1879. Conforme lo descubrí en mi citado opúsculo, se destacará la influencia de Schopenhauer a partir del 16º año de Nietzsche, cuando Schopenhauer participó en la lucha de los espíritus en el mundo espiritual antes de 1879. Luego la influencia post-mortem de Wagner, cuando éste ya había retornado al mundo espiritual, en tanto que Nietzsche se hallaba aquí abajo en el mundo dominado por los espíritus de la oscuridad. También Jung repara en el fenómeno de que Nietzsche encuentra un demonio y que lo proyecta hacia afuera sobre Wagner. Pero amigos míos, proyecciones, gradientes, tipos introvertidos y extrovertidos son puros vocablos para expresar abstracciones, nada de realidades. No cabe duda de que la obra psicoanalítica está henchida de significado. Por lo tanto, no se trata de hacer simple agitación a favor de una concepción antroposófica del mundo que nos haya cautivado. Al contrario, justamente lo que existe al margen de nuestra concepción del mundo es prueba elocuente de cuán necesaria es ella para la humanidad actual.